Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer ejercicios en casa, ejercicios para que puedas mejorar en el fútbol. Vamos a hacer unos ejercicios bien sencillos desde tu casa. Estos ejercicios, bueno, este tipo de ejercicios no los he hecho porque siempre utilizo un lugar que es cerca de mi casa. Es un sector donde hay una cancha, se han visto los videos, ¿no? Entonces ahí se ve y ahí en este día no pude ir porque llovió y tuvimos algunos inconvenientes que no permitió ir allá. Y por eso vamos a hacer este tipo de video en casa, que te va a servir cuando llueva, en estos momentos que está lloviendo por aquí. También te va a servir, por ejemplo, en ese tiempo que hubo la pandemia, o por cualquier algún otro motivo que no quieras o no puedas salir, te va a servir hacer estos ejercicios. Así que, para comenzar, son 6 ejercicios fáciles y que te los voy a indicar uno por uno, que los vas a aplicar para que no pierdas condición física. Entonces vamos a comenzar con el primero, pero antes, como siempre, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita. Antes de seguir con el primer ejercicio, se va a escuchar ruido por aquí, es porque estoy al lado de una calle que pasa bastante carro y el ruido es bien fuerte, así que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio, los 3 ejercicios primeros que vamos a hacer son calentamiento de piernas, que si estás frío vas a sentir que vas a comenzar suave, así como estoy ahorita frío las piernas. Y esos ejercicios te van a ayudar a calentar para poder hacer los 3 ejercicios últimos con la pelota. Así que vamos a hacer los 3 primeros. En estos ejercicios lo que vamos a utilizar solo simplemente una cinta adhesiva, como puedes ver aquí. Esto estamos pegándole en una cerámica para que podamos hacer los ejercicios. Solo dividimos con la cinta así para tener de referencia, nada más, no es que... O puedes utilizar también un palo o algo, pero yo le pongo la cinta para, por si acaso, el riesgo de que pise y me resbale y me caiga. Evitamos eso, por eso la cinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos paramos de un lado o del otro y comenzamos el ejercicio. Y vamos a hacer de forma suave y vamos acelerando el ejercicio. Entonces, comenzamos. Lo primerito que vamos a hacer es movernos de forma suave. Comenzamos calentando de esta manera. Y de ahí pasamos al otro lado y contamos 1, 2, 3. Y de ahí pasamos al otro lado y 1, 2, 3. Y eso cada vez vamos acelerando. Eso lo repetimos durante 5 veces. O sea, mejor dicho, sería 10 por cada lado, digamos 5 por cada lado, sería 10 en total. Entonces comenzamos. Hacemos el ejercicio. Así yo les recomiendo que calienten, hasta que sientan, están calientes, cambian, pero ya comienzan. Entonces comienzan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así van repitiendo. Entonces eso hace para calentar el ejercicio. Y así repiten 10 veces. De 5 cada lado. Entonces, una vez terminado el ejercicio, vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio es así mismo como están ahorita, pero aquí ya no es... porque ya calentamos moviendo así. Aquí vamos a saltar de lado a lado. Igualmente hacemos 10 saltos. Entonces, ¿cómo hacemos? Comenzamos primero calentando. Igualmente comenzamos a ganar ritmo. Ganamos ritmo. Y después saltamos unidos los pies. Unidos los pies, saltamos de un lado, saltamos del otro lado y así hacemos. Y eso hacemos 10 veces salto de un lado. Entonces, explico de nuevo. Comenzamos calentando hasta que se sientan que están ya dispuestos a saltar. Esto les va a ayudar como activación. Entonces, ahí comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminan ese ejercicio y descansan.
pueden descansar 30 segundos, así mismo el anterior, 1 minuto y siguen con el tercer ejercicio que les voy a indicar a continuación. Vamos a comenzar con el tercer ejercicio. Este ejercicio ya no vamos a pararnos así de lado, es similar al primero, pero acá lo que vamos a parar es al frente de la línea que tenemos de referencia. Y vamos a comenzar igualmente con un ritmo suave, vamos allá. Y vamos a hacer las 10 repeticiones, las que hicimos anteriormente. Entonces comenzamos calentando, de ahí comenzamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso hacemos de forma suave, pero si queremos damos velocidad, eso ya dependemos de cómo vayamos calentando. Entonces, entre más rápido, mejor. Una cosa que les puedo dar de sugerencia para estos ejercicios de calentamiento, poner las manos rectas, ni para abajo, sino pones así como están puestas las manos, y esto va a ayudar a darle más movilidad al cuerpo. Pues comienza así. Vamos, 1, 2, 3, y ya te hace más rápido. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, te hace más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es esto que te acabo de decir al último. Si quieres, puedes repetir el 1, el 2, el 3, la serie, repites solo 3 veces más. Esto te va a ayudar a que calientes y te va a ayudar más también a la agilidad y velocidad en las piernas. Pues tiene su plus. Pero si quieres hacer una vez con esos 3 ejercicios que hiciste una sola vez, ya estarás caliente para hacer los otros 3 que te voy a enseñar ahorita. Así que vamos a comenzar. Ahora sí, comenzamos el cuarto ejercicio. Después de haber calentado anteriormente, hecho los ejercicios anteriores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro balón. Bueno, el balón casi en esos 3 ejercicios no se va a mover, solo en el segundo que les voy a indicar, pero de ahí en el primero y en el último no se va a mover el balón. Lo que vamos a hacer es los siguientes ejercicios. El primero lo que vamos a hacer es simplemente vamos saltando, pisando el balón con el un pie, regresamos, pisamos el otro balón y digamos con el otro pie, y así vamos, pisando, pero de manera rápida. La cuestión es que vayamos saltando. ¿Esto qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar? A mantenernos equilibrados junto al balón y a mantener a nuestro balón quieto. Entonces nos va a ayudar. Y juego de piernas. Hay varias cosas. Juego de piernas, velocidad, mantener nuestro balón quieto y que no se mueva para ningún lado. Juego de piernas para movernos tranquilamente si es que nos toca. En un caso de un partido de fútbol, eso nos va a ayudar bastante. Ritmo, ¿qué más? Control, que es algo bien importante. Solo con este ejercicio que vamos a hacer, te va a ayudar todo eso. Así que vamos a comenzar. Simplemente, ¿por qué crees que te hice hacer los anteriores? Porque con este ejercicio ya vas a ver cómo debes aplicar. Entonces vamos a hacerlo. A ver, lo recomendable aquí es comenzar con el salto. Lo que estaba viendo yo, un detalle, las manos abajo, no alzadas, porque vas a ganar más fuerza y puede ser que se te vaya el balón. Mejor las manos abajo y pisando. Comenzamos, ¿no? Comienzas así. Vas pisando, solo pisas el balón y eso lo vas haciendo más rápido. Tienes los brazos quietos un poco. Esto lo vas a practicar durante 30 segundos. Debes coger por lo menos el cronómetro. Entre menos se mueva el balón, mejor. Pero si se mueve, trata de que no se mueva a los lados de la línea que ves en el medio. Eso lo vas a practicar durante 30 segundos. Por lo menos, si es que se mueve por la línea, bien. Pero si se mueve a los lados, no. Eso es lo mejor. Por eso estamos basándonos en la línea. Es lo que vas a hacer en el primer ejercicio. 30 segundos solo al ritmo. Trata de tener los brazos quietos para que al momento de oscilar, si es que oscilas los brazos, te vas a interrumpir con el balón. Quieto los brazos y haces toquecitos rápidos.
Esto lo puedes practicar. Puedes hacer 3 repeticiones descansando 1 minuto o 30 segundos. Descansas. Haces 30 segundos del ejercicio, 30 segundos recuperas y otra vez vuelves a repetir. Y eso haces 3 veces. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, aquí como les dije, vas a mover el balón. Igualmente te puedes basar en la línea del medio, aunque no es necesario, pero trata de utilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es mover de un lado al otro el balón. Estos ejercicios son sencillos, pero te van a ayudar al control, ritmo, manejo del balón. Entonces solo debes moverlo de un lado a lado, solo partiéndolo con la parte interna del pie. Una cosa que me olvidaba y que al principio del video no les dije: como estoy aquí en cerámica, no utilizo micro, ni pupillos, ni nada, porque tiendes a resbalarte. Es mejor utilizar zapatos que se adhieran a la cerámica, como este caso es que tengo puestos. Como vas a practicar en casa, no vas a salir a jugar, pues entrenas ahí con los zapatos que se adhieran. Listo. Una vez que sabes eso, ahora sí comenzamos con el ejercicio. Lo único que vas a hacer es pasar de un lado al otro, de una forma rápida. Entonces, si es que eres novato, comienza así como estoy haciendo yo y le vas pasando. Trata de que pase por lo menos el balón en su totalidad, para que te des cuenta de tu línea de referencia, como ves ahí. Ahorita estoy haciendo de una forma suave. Esto, como les digo, 30 segundos. Si quieres hacerlo más rápido, ya, eso con la velocidad vas ganando tú. Cada vez que vas tocando el balón, comienza. 30 segundos. La cuestión es que te vayas adaptando. Entre más pegado el balón, más rápido. Listo, 30 segundos. Descansas 30, vuelves a repetir. Descansas 30 segundos más, vuelves a repetir. Y listo. Vamos al siguiente ejercicio. Último ejercicio. Así mismo. En este ejercicio no vas a mover el balón. Lo que sí te recomiendo es que le pongas justo en la línea en el medio para que tomes como referencia. Una vez que está ahí, lo que debes hacer es, no sé si han visto movimientos de amague o también la gambeta que se dice, o bicicleta también se dice. Entonces tú lo que vas a hacer es durante 30 segundos hacer la bicicleta, pero sin tocar el balón, con las dos piernas. Comienzas así y vas moviéndote. La cuestión es que lo vayas haciendo de forma rápida después. Cada vez vas a ir acelerando. Yo te recomiendo que si eres principiante, vayas de forma suave. Vas de forma suave y después ya comienzas ya a hacer la gambeta como que estuvieras jugando en realidad. Yo, como ven ahorita, estoy tieso, porque yo no sé hacer gambetas. Mi fútbol es otra cosa más fácil, pero sí te va a servir si eres una persona así como yo tieso y practicas seguido. Vas a notar que la velocidad en tus piernas para hacer una gambeta va a ser mejor. Entonces esto te digo, haces 30 segundos pero sin tocar el balón. Recuerda, sin tocar el balón. Ve, ahorita, por ejemplo, si estuviera con un zapato micro, ya me hubiera resbalado, porque esos son resbalosos en la cerámica. Pero como estoy con estos adhesivos, tranquilamente puedo hacer la maniobra y sin preocuparme de caer. Entonces esos 30 segundos, descansas los 30, digamos, haces los 30 segundos, descansas 30, repites. Descansas 30 segundos, haces 30 más, o sea, repites los 30 más y listo. Entonces, recuerda, mover el balón, si eres principiante, comienza suave, porque vas a tender a tocar el balón si comienzas rápido. Entonces comienzan movimientos circulares alrededor del balón, de esta forma. Después ya, si es que puedes más rápido, mejor. Y ahí vas acelerando. Listo, ese es el último ejercicio. Listo, como pueden ver, 6 ejercicios les he indicado. Los primeros 3 que te pueden ayudar para calentar, pero también si sigues aplicándolos vas a ganar ritmo en las piernas, velocidad,
todo eso. Ahora, los otros 3 ejercicios son para control, dominio, ganar ritmo, tratar de que el balón no se te mueva de la nada. Eso ya es mucho control con el balón. 6 ejercicios sencillos que los puedes aplicar desde casa, así como te acabo de indicar, solo utilizando una cinta y un balón de fútbol, nada más. Eso es todo, mis amigos. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, suscribirse al canal, dejar sobre cualquier duda, comentario, todo lo que quieran saber. No olviden de dejar en la caja de comentarios, les estaré respondiendo. Y nos vemos en un próximo video.